En Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. En ocasiones nosotros nos presentamos ante Dios, venimos a los servicios, estamos con Él, oramos, cantamos algunos cantos, pero en nuestros hogares no lo hacemos. En nuestros hogares no cantamos, en nuestros hogares no leemos, en nuestros hogares no oramos. En ocasiones ocurre eso con nosotros. No hemos permitido que Jesucristo penetre en nuestro hogar. Incluso cerramos la puerta, de manera que nuestra familia parece ser como que el tema de Jesucristo no se toma aquí. Solamente lo tomamos allá en la iglesia, con los hermanos. Que realmente la iglesia somos nosotros. En el edificio de la iglesia, allá es donde usted va a escuchar todo aquello. Pero hay una gran necesidad de proveer a Jesucristo, permitirle entrar a Jesucristo dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, que nuestros hijos tan pequeños ya estén conociendo de Jesucristo. En ocasiones, algunas clases, algunos estudios, procuramos que si vamos a tener un estudio en algunos lugares, no digo aquí, yo apenas es la primera vez que estoy aquí otra vez, pero eso ocurre en algunos otros lugares. Ocurría, por ejemplo, en un lugar donde estuvimos nosotros, y hay algunos estudios donde no se les estudia a los niños. No nos vamos a cuidar, no nos vamos a dar ningún estudio. Pero es necesario el estudio, sí, pero no les da el estudio. La hermana no se preparaba para dar el estudio. Sí llegaba con intención, yo los cuido, pero no se preparaba de antemano en su casa. ¿Saben por qué ocurre esto? Porque Jesucristo nos tiene invitado a su hogar, a su corazón, a su familia. Pero cuando estamos llenos de Jesucristo, cuando tenemos a Jesucristo con nosotros sí queremos compartir a Jesucristo. Es el tesoro más grande que podemos tener y queremos compartirlo. Es lo más grande que tenemos y queremos que otros más también lo tengan. Y eso es algo hermoso, que nosotros podamos tener a Jesucristo, no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestros hogares, en nuestras familias. Reciban en su casa, reciban en su hogar. Fíjense lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que esta mujer de nombre Marta recibió en su hogar, y dice la Escritura. Versículo 39. Esta tenía una hermana, aquí no habla de su hermano, pero su hermano es aquel que murió y que después Jesucristo lo resucitó. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Recuerden, cuando llegó a la casa, cuando llegó al hogar, se encuentran dos caracteres diferentes en aquel hogar: el carácter de María y el carácter de Marta. Marta la había recibido, sí, cierto, pero cuando Jesús entró al hogar, quien estaba atenta a los pies de Jesús, era María. Se sienta a los pies para escuchar las hermosas palabras que Jesús decía, que mostraba, lo que llevaba Jesús. Allí quería estar María, allí quería estar ella recibiendo todo aquello. Y dice la Escritura, pero Marta, versículo 40, pero Marta se preocupaba con los muchos quehaceres. En ocasiones, en nuestros hogares tenemos tantas cosas que hacer. Tenemos trabajos, tenemos actividades. Las madres no dejan un momento de ser madres, son madres las 24 horas del día, 24/7 decían algunas madres, significa 24/7 días de la semana. Y sí, siguen siendo madres, ahí están trabajando, están haciendo, tienen los quehaceres. Los padres también tienen cosas que hacer. Todos tenemos una actividad para hacer. Y de seguro que María también tenía una actividad. María también tenía que hacer muchas cosas en su casa. Marta se prestó a hacer las actividades. Le voy a decir un poco cuáles eran las
pasaba y le estaban proporcionando la ayuda, no solamente estaban allí para ver qué es lo que ellos querían, sino que prontamente corrían para preparar alimentos, para preparar para las cosas de las personas que estuvieran ahí. Imagínense, no era solamente Jesús, sino que estaban los apóstoles y estaban algunos discípulos también con él. Entonces Jesús, donde llegó a aquel lugar, empieza a hablar, no solamente para ellos, también para nosotras, las demás personas. Y Marta, imagínense, llegó una visita al lugar de nosotros y nos acordamos de que dejamos sucio el baño, dejamos sucio el cuarto, dejamos algunas cosas afuera del sillón y las tenemos abajo del sillón. Andamos escondiendo de todo, empezamos a hacer nuestros quehaceres de una manera rápida. Marta empezó a preocuparse porque aquella gente que estaba presente en su hogar tuviera las cosas necesarias para sentirse cómodo en su hogar. ¿Usted lo haría? Yo lo haría. Nosotros lo haríamos. Sé que es algo comprensible. Comprenderíamos a Marta. Marta, tal vez yo me identifico contigo porque si llegaría a alguien al lugar, yo rápidamente tendría que tratar de suplir las cosas necesarias. Y Marta tenía esa actitud. Sin embargo, encontramos un carácter diferente. El carácter de María es de esta manera. María, cuando llega a Jesús y empieza a hablar a Jesús, Jesús es el que está hablando. María escoge el mejor lugar. Dice, es a los pies de Jesús. Jesucristo mismo le dice a Marta, eso lo vamos a ver más adelante. María está a los pies de Jesús, escuchando a Jesús. Pero María también tenía que hacer. María también tenía responsabilidad. Entonces, ahí en el versículo que estamos leyendo, ahí el versículo que estamos leyendo, dice, versículo 40, pero Marta se preocupaba por los muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, le habla a Jesús, y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Estaba sirviendo a las demás personas, ella sola y su hermana, en vez de atender también a los demás, lo que hizo es que se sentó ahí a escuchar a Jesús. Dice, no te preocupa que mi hermana en vez de ayudarme, mira lo que está haciendo. Rápidamente tenemos alguna queja para con el Señor. Y eso es lo que tenía Marta, tenía una queja para con el Señor, de decirle que su hermana podía hacer exactamente lo mismo que ella hacía, servir para los demás. Sin embargo, María lo que había decidido hacer está a los pies de Jesús. ¿No te da cuidado? Le dice Marta a Jesús. Dile pues que me ayude. Dile que me ayude. Fíjese la sugerencia de Marta. Tengo necesidades, son muchas personas. Tiene que haber comida, tiene que haber agua, tiene que haber un lugar limpio. Tantas cosas que podemos pensar en lo que estaba corriendo por la mente de Marta. Sin embargo, María no había considerado todos esos puntos. ¿Saben por qué? Había algo más importante que había llegado a su casa. Había algo más importante que había llegado a su familia. Había algo más grande que había llegado a su corazón. Y dice la Escritura que Jesucristo responde de esta manera. Respondiendo, Jesús le dijo, fíjate qué interesante, aquí encontramos una expresión de Jesús muy diferente a las otras expresiones que encontramos. Dice, Marta, Marta. Qué interesante. Marta, Marta. ¿Dónde lo está? Marta no había alcanzado a mirar la necesidad profunda del corazón. Marta, lo que miraba Marta era la necesidad física de poder ayudar a los que estaban presentes o servir a los que estaban presentes. Pero Marta no había alcanzado a observar la necesidad profunda ni siquiera de su propio corazón y estaba considerando la necesidad de su hermana, pero no consideraba la necesidad profunda del corazón de su propia hermana, ni la de ella misma, ni la del resto. Aquí no nos habla de su hermano, pero sí nos está hablando de que a ella le incomodaba
en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias. Él es solamente uno. Y es suplir las necesidades espirituales. Las necesidades espirituales de nuestros hijos, las necesidades espirituales como matrimonio, las necesidades espirituales como familia, las necesidades espirituales personales también. Solamente hay un solo propósito: suplir lo que Jesucristo tiene, y es únicamente Jesucristo quien puede suplir. Nadie más. Nadie más. Solamente Jesucristo puede proporcionarlo. Solamente Jesucristo puede darlo. Y era precisamente ese momento cuando Jesucristo estaba presente en aquel lugar. Era el momento de que estaba presente. Era el momento de estar a los pies de Jesús. Era el momento de estar atento a Jesús. Era el momento de escuchar sus palabras. Era el momento de dejar de hacer cualquier otra actividad para poder estar con Jesucristo. En ocasiones, hermanos, las muchas actividades nos han agobiado de tal manera que no tenemos tiempo para Cristo. Marta no tenía tiempo para Cristo. Marta tenía tiempo para las otras quehaceres. Estaba preocupada, estaba turbada. Jesús dice, estás afanada. Te estás afanando. Significa que está entregada a otro desempeño, de otro trabajo diferente. Pero a Jesús no le había proporcionado ni siquiera un minuto para poder estar escuchando. Es que había tantas cosas que hacer. En ocasiones nosotros utilizamos las mismas excusas y nos afanamos con otras cosas. Es que tengo tantas cosas que hacer. Sí, pero Jesucristo está presente. Lo siento, pero yo tengo tantas cosas que hacer. Entonces ya no hacemos aquello que Jesucristo dice: solamente hay una sola cosa que tenías que hacer conmigo. ¿Cuál era la cosa que tenía que hacer Marta para con Jesús? Lo mismo que había hecho María. Dejar a un lado las actividades, dejar a un lado todo lo que estaba utilizando, todo lo que ella consideraba necesario, valioso incluso, que formaba parte de sus principios incluso. Dejarnos a un lado todo, porque era el momento de escuchar a Jesús.